Literatura moderna. Este equipo está conformado por Ricardo Roldán, Pedro Escobedo, Ángel Rodríguez, Rodolfo Cetina y Bianca Delgado. En este documental vamos a presentar acerca de la literatura moderna y todos los temas que ésta abarca, entre ellos la ilustración, el neoclasismo, el romanticismo. Así también mencionaremos algunos datos respecto con algunas obras de la época de cada uno de los temas a manejar. El modernismo literario o literatura modernista se originó en fines del siglo XIX y principios del siglo XX y se caracteriza por una ruptura consciente de las formas tradicionales de la escritura, tanto en la poesía como en prosa. En este periodo literario la escritura moderna se relaciona con los avances tecnológicos y cambios sociales de la modernidad, asimismo como esta tuvo un cambio considerable en cuanto a otras maneras de escritura, y esta marcó un antes y un después. El modernismo experimentó con formas y expresiones literarias como lo ejemplifica la máxima de Ezra Pound, de hazlo tú mismo. Este movimiento literario fue impulsado por un deseo consciente de cambiar los modos tradicionales de representación y expresar las nuevas sensibilidades de su tiempo. Cabe resaltar que en este periodo literario los horrores de la Primera Guerra Mundial hicieron que se rebautizaran los supuestos prevalecientes sobre la sociedad, y gran parte de la escritura modernista se relaciona con los avances tecnológicos y los cambios sociales de la modernidad que avanza hasta el siglo XX. En la década de 1880 se prestó mayor atención a la idea que era necesario dejar de lado por completo las normas anteriores, en lugar de simplemente revisar el conocimiento pasado a la luz de las técnicas contemporáneas. La teoría de Sigmund Freud de 1856 a 1939 y de Ernest Mach de 1838 a 1916 influyeron en la literatura modernista temprana. Emma Mach argumenta que la mente tenía una escritura fundamental y que la experiencia subjetiva se basaba en la interacción de partes de la mente en la ciencia de la mecánica. El primer trabajo importante de Freud fue en estudios sobre la historia de la mecánica. El primer trabajo importante de Freud fue los estudios sobre la batería. Según Freud, toda la realidad subjetiva se basaba en un juego de los impulsos e instintos básicos a través de los cuales se perdería el mundo exterior. Desarrollo. Ilustración. Vamos a empezar hablando acerca de la literatura moderna en el periodo de la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento intelectual, filosófico y cultural que se desarrolló en Europa durante los siglos XVII y XVIII, en la que las ideas sobre Dios, la razón, la naturaleza y la humanidad se sintetizaron en una visión del mundo que obtuvo un amplio asentimiento en Occidente y que incidió en desarrollos revolucionarios en el arte, la filosofía y la política. Un elemento central del pensamiento de la Ilustración fue el uso y la celebración de la razón, el poder por el cual los humanos comprenden el universo y mejoran su propia condición. Algunas características de la Ilustración en la literatura son: en el segundo periodo colonial, que antecede a la época de la independencia, se da una literatura fundamentalmente encaminada a crear conciencia americana y a difundir las ideas independentistas. Aparecer una literatura científica cuya labor es dar a conocer la fauna y flora propio de esta tierra y sus características físicas. Neoclasismo. Es el arte, y no solo un arte, sino un movimiento. El neoclasismo es un movimiento que se desarrolló en Europa, incluidos en los siglos XVIII y XIX, y como reacción a los excesos del barroco y el rococó. El movimiento busca volver a la belleza y esplendor clásicos de los antiguos imperios griegos y romanos. El arte neoclásico se basó en la simplicidad y la simetría, inspirado por el historiador de arte alemán Johann Wilhelm Winckelmann,
quien creía que el arte debía luchar por la forma ideal y la belleza del arte griego. Alexander Pope nació en Londres el 22 de mayo de 1688 y vivió hasta el 30 de mayo de 1744. Venía de la familia católica romana y mayor parte de su educación la recibió en su casa. Fue muy poco enfermizo de pequeño hasta llegó a tener formas de tuberculosis llamada mal de Pot. Su abuelo era vicario anglicano que se convirtió en neoclasicismo, lo cual causó muchos problemas interiores para su familia. Su padre era lino comerciante. Tuvo obras como Ensayos de la Crítica, El rizo roblado, Elegía de la memoria de un drama, tradujo Ilíada y Odisea de Homero. El romanticismo se caracterizó por su énfasis en las emociones, por lo cual el romanticismo pretendía exaltar las emociones y la libertad expresiva, algo que no era muy común antes, ya que jamás había llegado a un nivel tan emotivo y con tanta libertad de expresión, llegando a un punto donde se desafiaba a las otras. Aquí lo que resaltaron son las emociones, por lo tanto es la característica principal de este apartado de la literatura. Proviene de Alemania y Francia a finales del siglo XVIII, que se caracterizó por el desarrollo y difusión de la Ilustración, un movimiento intelectual con una gran influencia en la sucesión de cambios políticos y sociales del periodo. Surgió como un intento revolucionario en contra de la Ilustración y el neoclasicismo, ya que los artistas reivindicaban a la libre creación, sin someterse a normas. La pasión se expresa con violencia, se busca el movimiento desenfrenado, así como el romanticismo hace desde una acción de rebeldía. Por lo tanto, la ruptura de las reglas se convirtió en una de las banderas ideológicas y estéticas y una de sus características principales. Un autor que destaca por sus aportaciones al romanticismo es Jonathan Wolfgang von Goethe. El realismo. En las artes, la descripción precisa y más detallada de la naturaleza o de la vida contemporánea, el realismo rechaza la idealización imaginativa a favor de una observación cercana de las apariencias externas. Como tal, el realismo en su sentido amplio ha comparado muchas corrientes artísticas de diferentes civilizaciones. En las artes visuales, por ejemplo, el realismo puede encontrar en las antiguas esculturas griegas helenísticas que retratan con precisión a boxeadores y ancianas decrépitas. Las obras de los pintores del siglo XVII como Caravaggio, los pintores del género holandés, los pintores españoles José de Rivera, Diego Velázquez y Francisco de Suburban, y los hermanos Lenain en Francia tienen un enfoque realista. Las obras novelistas inglesas del siglo XVIII, Daniel Defoe, Henry Fielding y Tobias Smollett, también pueden llamarse realistas. Una de las características más grandes del realismo en la cámara fotográfica, en la cual se recalca la relación entre la literatura y la fotografía, el cómo se captura y se tematiza lo fotográfico en la literatura, o como las técnicas de visión fotográfica remodelan silenciosamente el lenguaje figurativo, los modos de escritura o el estilo literario. Otra característica sobre el realismo lo podemos encontrar en sus autores, y uno de ellos es Charles Dickens, el cual era un maestro del gran humor, sátira y juegos de palabras, y un curioso método de caracterización que se burlaba de sus propias creaciones, incluso cuando las desarrollaba con vida y personalidad propia. La sátira de Dickens prodigia sobre la clase alta en Bleak House puede seguir siendo graciosa todavía para muchos lectores, a pesar de que Dickens no sea de nuestra época. Para la mayoría de las personas en todo el mundo, nuestro primer encuentro serio con la literatura viene de la escuela. La lectura y la escritura se nos han inculcado a todos desde pequeños, y esto se pone en marcha con el inicio de los exámenes. Ser capaz de empatizar con un grupo de caracteres escritos en una página es categórico y desde la perspectiva de un estudiante una habilidad necesaria. Además de la capacidad de sentir temas y mensajes, nos abre a otra forma de pensar. La literatura se convierte en un recipiente. Los 130 millones de libros que se han publicado en todo el mundo son guías para el lector y generan una buena forma de aprender algo nuevo. Si bien inicialmente algunos modernistas fomentaron un espíritu utópico, estimulados por las invocaciones de la antropología, psicología, filosofía, teoría política, física y psicoanálisis,
Los poetas del movimiento imaginista, fundado por Ezra Pound en 1912, como un nuevo estilo poético, dieron inicio temprano al modernismo en el siglo XX y se caracterizaron por una poesía que favorecía la persuasión de la ingeniería, la brevedad y el verso libre. La literatura, como cada cosa en nuestra sociedad, evoluciona. Depende de la situación social, el ambiente psicológico y la localización geográfica. Con cada vez más facilidad, encontramos nuestras formas de expresarnos y nuevas formas de identificarnos con nosotros mismos. Y nos encontramos envueltos en alguna obra literaria. Esto se debe a la gran y diversa variedad con la que contamos en la actualidad.